El dolor de perder a un ser querido puede ser abrumador. Sin embargo, saber que la vida de ese ser querido fue vilmente cegada por otro es más devastador, y a veces, la justicia a manos de la ley no es suficiente. Es una montaña rusa de emociones, así que siéntate y observa a 8 padres que atacaron a los asesinos de sus hijos en los tribunales. Dwayne Smith. Cuando se pidió a Dwayne Smith que hiciera una declaración de impacto sobre la víctima en el Tribunal de Circuito del Condado de Wayne, en Detroit, Michigan, nadie hubiera esperado cuáles serían sus siguientes acciones. Smith decidió hacer una declaración diferente y duradera, corriendo hacia el asesino de su hija y dándole puñetazos en la cabeza hasta que los ayudantes del sheriff tuvieron que detenerlos. Jamila Smith era la hija de 3 años de Dwayne Smith, que vivía con su madre Jasmine Gordon y su novio Clifford Thomas. Según los informes, Thomas había estado cuidando al hijo de Jamila y Jasmine mientras ella estaba en el trabajo, el 14 de septiembre de 2014. Más tarde ese mismo día, la pequeña fue trasladada de urgencia al hospital Henry Ford, donde fue declarada muerta a su llegada. Según la pareja, la pequeña Jamila se había golpeado la cabeza y luego cayó inconsciente. Sin embargo, los expertos médicos no tardaron en descubrir que algo no iba bien, ya que la niña presentaba hematomas en la cabeza y el pecho que indicaban maltrato físico. La muerte de Jamila fue declarada homicidio, y Thomas y Gordon fueron detenidos. Tanto Gordon como Thomas fueron declarados culpables de homicidio involuntario en juicios separados, pero tuvieron que comparecer ante el tribunal al mismo tiempo para la declaración de impacto de la víctima, a fin de evitar que se repitiera. Smith debía dirigirse a la pareja condenada, pero en lugar de ello mostró la profundidad de su dolor atacando al asesino acusado, vestido con un uniforme amarillo de la cárcel, sentado y de cara al juez. El padre biológico de la niña, Dwayne Smith, se levantó para hacer una declaración de impacto de la víctima en la corte, y luego comenzó a gritar y golpear a Thomas, que estaba esperando su sentencia. Thomas, por su parte, no parecía tenerlo, y también se abalanzó hacia adelante para luchar contra Smith, que le estaba gritando. Ambos tuvieron que ser separados, y Smith fue expulsado de la sala. Margaret Van Houten, jueza de circuito del condado de Wayne, pareció entender cómo se sentía el padre, ya que decidió no acusarle de desacato al tribunal, y se le permitió marcharse sin que se presentaran cargos contra él. Sin embargo, la conmoción llevó a la juez a interrumpir el proceso judicial y a hacer un receso. Una vez finalizado, se permitió a Smith volver a la sala y continuó su procedimiento. Justo antes de ser condenada, Gordon se mostró muy emocionada mientras pedía al juez que le impusiera una pena de prisión menos larga y le concediera la cárcel o una ampliación de la libertad condicional. Suplicó durante casi 30 minutos al juez lo triste que estaba por haber perdido a su única hija. Hice lo mejor que pude como madre. Hice todo lo que pude para cuidar de ellas y mantenerlas a salvo, dijo Gordon. A día de hoy, siento que estoy viviendo la pesadilla de otra persona. Sus lágrimas no impidieron que el juez Houghton la reprendiera, señalando una declaración grabada en vídeo en la que mencionaba no haber llevado a su hija a la policía porque temía que le quitaran a sus hijos. No sé cómo no sabía que su hija estaba siendo maltratada, dijo Van Houten. Gordon se disculpó con el padre de Jamilia por la pérdida de su niña, nuestra niña, mientras que la abuela paterna de la niña, Deborah McAdoo, dijo al juez que Gordon era una madre horrible que cometió el error de tener a una extraña cuidando a sus hijos. Podría haberle llevado a la hija de mi hijo. Era mi única nieta, dijo. Al final, Jasmine Gordon, de 25 años, fue condenada a penas de 7 a 15 años por homicidio involuntario y de 14 a 25 años por maltrato infantil en primer grado como cómplice. Ambas sentencias se cumplirán al mismo tiempo. Por otra parte, Clifford Thomas, de 34 años, fue condenado a una pena de 57 meses a 15 años por homicidio involuntario y de 1 a 2 años por resistencia y obstrucción a un agente de policía. Antonio Hughes. A continuación nos dirigimos a un tribunal de Ohio, donde un padre afligido fue declarado en desacato al tribunal después de que irrumpió airadamente en la parte delantera de la sala y comenzó a golpear al hombre acusado de asesinar a su hijo de 3 años de edad. Desean Brown, de 22 años, fue acusado de apuñalar mortalmente a su novia, Nitaisha Latimore, y de arrojar al río Ohio a su hijo de 3 años, Nilo, el hijo que tuvo con Antonio Hughes. Según la fiscalía, Desean Brown mató a Nitaisha a puñaladas en su casa el 5 de diciembre de 2020, pero dejó su cuerpo en su apartamento durante al menos 5 días. El 6 de diciembre de 2020, cogió al inocente Nilo, de 3 años, y lo arrojó al río Ohio con el niño aún vivo.
El 11 de diciembre de 2020, Brown regresó al apartamento de Nitisha y sacó su cuerpo de la casa, utilizando una bolsa para cadáveres que encargó en eBay. Tomó un servicio de transporte al río e incluso le dijo al conductor que la bolsa para cadáveres contenía su ropa porque se estaba mudando. Su cuerpo no sería descubierto hasta el 12 de diciembre, cuando un guardia de seguridad lo encontró abandonado cerca del puente Purple People. El 13 de diciembre se encontraron el cochecito de Nilo y una manta de Paw Patrol con su sangre, pero su cuerpo no estaba a la vista. Inmediatamente se inició la búsqueda del cuerpo. En este momento, estamos cubriendo la shoreline from here all the way hasta el Gran Miami, que son 21 millas. Así que todo está sectorizado y, en cada sector, tenemos un equipo. Buscando a lo largo de la costa, Brown fue arrestado y acusado en febrero de 2021 de 2 cargos de asesinato con agravantes, un cargo de abuso grave de un cadáver y un cargo de manipulación de pruebas. Mientras continuaba la búsqueda de Nilo, Brown se encontraba en los tribunales, donde los fiscales trataban de averiguar el motivo de sus brutales actos. Al principio, el fiscal del condado de Hamilton, Joey Dieters, dijo que Brown llevaba meses planeando los asesinatos y afirmó que el dúo tenía algunos problemas de pareja, pero que no había una buena excusa para ello. Sin embargo, nueva información dada a conocer en el tribunal el 17 de junio de 2022 acabó revelando el posible motivo. Esta noche se ha revelado un móvil por los asesinatos de un niño de 3 años, y su madre, Decian Brown, está acusado de asesinar a Nytaisha Latimore y a su hijo Nilo en 2020. Reportero Courtney Francisco se une a nosotros en vivo. Ahora, Courtney, el detective dijo que este motivo podría haber surgido de un aborto espontáneo que tuvo esa mujer. Según los detectives, Nytaisha estaba embarazada de Brown, pero abortó. Por desgracia, Brown creyó que ella había matado a su hijo y decidió vengarse. Pocos días después de que se revelara este motivo, Brown compareció ante el tribunal para una vista previa al juicio, en el caso de asesinato contra él. Antonio Hughes, el padre de Nilo, cuyo cadáver aún no se había recuperado, también estaba en el tribunal ese día. Según un video de vigilancia difundido por la oficina del sheriff del condado de Hamilton, Hughes se acercó sigilosamente a la mesa de la defensa, donde Brown estaba sentado frente al juez, y le agarró por detrás, propinándole repetidos puñetazos en la cabeza. 2 ayudantes del sheriff tuvieron que tirarlo al suelo antes de que Brown se librara de la lluvia de golpes en la cabeza. Incluso después de volver a ponerse en pie y esposado, Hughes estaba tan enfurecido que siguió intentando atacar al acusado, abalanzándose sobre él. Esta vez fueron necesarios 4 guardias para tirarle al suelo y evitar sus ataques. El juez lo declaró culpable de desacato al tribunal, y Hughes fue condenado a 7 días en el Centro de Justicia del Condado de Hamilton. Hasta la fecha, no se ha recuperado el cadáver de Nilo. Si Brown es declarado culpable del delito que se le imputa, será condenado a muerte. Van Terry, padre de una de las víctimas del asesino en serie de Ohio, Michael Madison, había subido al estrado para dirigirse al tribunal cuando de repente saltó por encima de una mesa para atacar al acusado, que sonrió satisfecho minutos después de que el juez le condenara a muerte. Michael Madison, de East Cleveland, Ohio, fue registrado por primera vez como delincuente sexual en 2002, tras cumplir 4 años de condena por un intento de violación. También había sido condenado por drogas en 2000 y 2001. Sin embargo, nadie esperaba que el delincuente sexual resultara ser un asesino en serie que asesinó al menos a 3 mujeres a sangre fría durante un periodo de 9 meses entre 2002 y 2003. El 19 de julio de 2013, un trabajador de la televisión por cable denunció un olor pútrido que salía de un garaje alquilado a Madison. La policía respondió a este informe y descubrió el cuerpo en descomposición de una mujer tendida en el interior del garaje. Estaba envuelta en bolsas de basura cerradas con cinta adhesiva. Al día siguiente se encontraron otros 2 cadáveres, uno en el patio trasero de una casa cercana y otro en el sótano de una casa vacía. Los cuerpos de las 3 víctimas se encontraron a una distancia de entre 100 y 200 metros, y cada uno estaba envuelto en bolsas de plástico. Se obtuvo una orden de registro y la policía entró en el apartamento de Madison, donde encontró más pruebas de descomposición, y tras un breve enfrentamiento con la policía en casa de su madre, Madison fue detenido y puesto bajo custodia. Afirmó que recordaba haber estrangulado a 2 de las mujeres, pero que no recordaba haber matado a la tercera. Escalofriante titular de East Cleveland. Las autoridades creen que podrían muy bien tener un asesino en serie en custodia. Ya se han encontrado 3 cuerpos, según los investigadores. El sospechoso les ha dicho, podría haber más. Todas mujeres, la policía, el departamento del sheriff
el FBI, todos en la escena esta noche. Las víctimas fueron identificadas como Shetisha Shealy, de 28 años, desaparecida desde septiembre de 2012. También estaba Angela Deskins, de 38 años, residente en Cleveland, y desaparecida desde junio de 2013. La tercera víctima fue Shirelda Helen Terry, de 18 años, que fue vista por última vez saliendo de una escuela primaria de Cleveland el 10 de julio de 2013. Ella tenía un trabajo de verano en la escuela. El 22 de julio de 2013, Madison fue acusado de 3 cargos de asesinato con agravantes, y su fianza se fijó en $6 millones. También renunció a su derecho a una vista preliminar. Sin embargo, su acusación se actualizó y ahora incluía 14 cargos. 2 cargos de asesinato con agravantes por cada víctima, 3 cargos de secuestro, 3 cargos de maltrato grave de un cadáver, 1 cargo de violación y 1 cargo de posesión de armas por un exconvicto. Sus abogados no negaron su culpabilidad, pero argumentaron a su favor centrándose en su infancia abusiva. El 31 de octubre de 2013, el abogado de Madison se declaró inocente, después de que los fiscales anunciaran que pedían la pena de muerte. Un juicio por los casos de asesinato comenzó el 4 de abril de 2016 y el 5 de mayo de 2016, Madison fue declarado culpable en los asesinatos de Shirelda Terry, Angela Deskins y Shetisha Shealy. El 20 de mayo de 2016, el jurado recomendó que Madison fuera condenado a muerte. El 2 de junio de 2016, la jueza de Cuyahoga Common Pleas Nancy R. McDonnell, que nunca había dictado la pena de muerte en más de 20 años en el banquillo, condenó a Madison a muerte. Dijo que estaba impresionada por la pura inhumanidad de lo que un ser humano puede hacer no a 1, sino a 3 seres humanos. Es la sentencia de este tribunal que las circunstancias agravantes de la conducta, delito de asesinato, secuestro, delito grave de asesinato y violación por el que el acusado fue condenado, pesan más que los factores atenuantes por prueba más allá de toda duda razonable. Continuó diciendo, en consecuencia, la sentencia de muerte se impone al acusado Michael Madison por los cargos 1, 4 y 7. Justo después de la sentencia, Van Terry subió al estrado para dirigirse a la sala antes de girarse repentinamente y abalanzarse sobre el asesino en serie convicto que tenía una sonrisa en los labios. Ahora mismo supongo que debemos, en nuestros corazones, perdonar a este payaso que ha tocado a nuestras familias, se llevó a mi hijo. La sala del tribunal del condado de Cuyahoga forcejeó con Terry e intentó retenerlo, mientras Madison y su abogado se apresuraban a apartarse. En ese momento, la sala del tribunal se sumió momentáneamente en el caos, mientras se oía a alguien gritar «No», repetidamente, mientras otra persona gritaba «Terry», continuamente. Los ayudantes del juez consiguieron sacar a Terry de la sala mientras Madison parecía ilesa. El juez se negó a desalojar la sala y tras un retraso de 15 minutos, el proceso judicial continuó y Terry no fue acusado. Madison se encuentra actualmente en el corredor de la muerte. Willie Clay Fields. A continuación, nos dirigimos a la corte del condado de Orangeburg, donde algunos drama parece estar desarrollando. Una audiencia de sentencia en la sala del Tribunal de Carolina del Sur momentáneamente estalló en caos cuando el afligido padre de un adolescente de Orangeburg, que fue asesinado a tiros, atacó al asesino acusado en la corte abierta. Willie Clay Fields fue declarado culpable de desacato al tribunal tras correr hacia Lindy Lamont Jones, de 22 años, y propinarle varios puñetazos antes de ser sacado a rastras de la sala por agentes del sheriff. El incidente ocurrió el 14 de julio de 2022. Lindy Jones se había declarado culpable de disparar a Willie Antoine Fields, de 18 años, el 2 de agosto de 2019. El adolescente fue dado por desaparecido por sus padres, pero la noticia que recibirían era una que ningún padre quería escuchar. El coche de Antoine Fields fue localizado, y los investigadores descubrieron que había sangre en el vehículo y en su maletero. Tras investigar más a fondo, descubrieron el cadáver de Field en una zona boscosa cercana al coche. Jones, que tenía 19 años en el momento del asesinato, confesó el crimen inmediatamente después de ser detenido. Declaró que disparó a Fields una vez en la cabeza y 3 veces en la espalda. Él y su hermano, Jaylyn Devanere Jones, de 18 años en ese momento, ayudaron a deshacerse del cuerpo. El 14 de julio de 2022 se celebró en el juzgado del condado de Orangeburg una vista para dictar sentencia contra el acusado de asesinato, y Angela Fields, la madre de la víctima, fue llamada a declarar. Mientras él la pronunciaba un emotivo discurso, la sala se sumió en el desorden. Su señoría, solo quiero hacerle saber lo que me quitaron a mi único hijo ha sido tan duro. De acuerdo con el informe del incidente presentado por la oficina del sheriff del condado de Orangeburg,
Jones estaba de pie esposado frente al juez, con su abogado a su lado, esperando su veredicto. Angela Field estaba hablando en nombre de su familia ante el juez, cuando su marido, de 57 años en ese momento, pasó corriendo junto a un ayudante del sheriff y derribó a Jones al suelo. Willie Clay Fields propinó algunos puñetazos antes de ser apartado por otros ayudantes del sheriff presentes en la sala. Mientras el Sir Fields era retirado por los ayudantes del sheriff y los agentes le decían que retrocediera, se vio a Jones intentando ponerse en pie. Lo que ocurrió a continuación demostró que tal vez no sentía remordimientos por el tortuoso acto que había cometido, ya que se le vio abalanzarse hacia el afligido padre diciendo: «Te voy a dar una paliza, chico», antes de que lo sacaran del lugar. «Puta, te voy a dar una paliza, chico. I'ma beat your ass, boy. Ven aquí, vamos, vamos». El señor Field fue detenido y acusado de agresión y lesiones en tercer grado, lo que provocó que su abogado publicara un comunicado en Facebook en el que explicaba el motivo del comportamiento de su cliente. Ningún padre debería tener que enterrar a su hijo inocente. El señor Field no es un criminal. Es una víctima de la violencia sin sentido que ocurre con demasiada frecuencia en nuestras comunidades. El sistema de justicia penal existe para que se haga justicia, y la justicia, en este caso, exige liberar al señor Field de la carga de estos cargos para que pueda seguir llorando en paz con su familia. Pedimos que el sistema Free Pops, decía el mensaje. El señor Fields y su familia están extremadamente disculpados con el tribunal por su arrebato y con el personal del tribunal y los oficiales que tuvieron que intervenir. El señor Field desea que sus emociones en ese momento no hayan podido con él y quiere que todo el mundo sepa que no es un mal hombre. Su familia y su equipo legal están pidiendo oraciones y apoyo continuo en la zona de Orangeburg y sus alrededores, ya que la familia simplemente intenta seguir adelante a través del proceso de duelo, que ha sido el momento más difícil de sus vidas. Justo antes de su sentencia, Jones se le permitió hacer una declaración y ofreció una breve disculpa a la familia de las víctimas. «Solo quiero pedir disculpas a todo el mundo hoy. Si pudiera volver atrás y cambiar mi decisión, lo haría. Pero como hombre, lo entiendo». Después de la declaración de Jones, el juez procedió inmediatamente a dictar sentencia. «Bien, esto es lo que voy a hacer. Te voy a sentenciar a el Departamento de Correccionales por un periodo de 35 años. Tendrás crédito por el tiempo que ya has cumplido. Buena suerte». Lindy Lamont Jones fue condenado a 25 años de prisión, mientras que Willie Clay Fields, padre de la víctima, fue puesto en libertad bajo fianza de $1,000. Donald Byrd. ¿Quieres yacer en un hospital psiquiátrico? Asesinaste a mi hijo, hombre, por nada. Estaba tratando de escapar de ti. Tú, tratando de escapar de ti, hombre. Y seguiste disparándole mientras su cuerpo estaba debajo del camión. Seguiste disparándole, hombre. Seguiste disparándole en la espalda. Estaba de espaldas a ti, hombre. Intentaba escapar de ti y lo asesinaste, hombre. Hubo un estallido en el Tribunal Penal del Condado de Miami-Dade después de que un padre angustiado que no pudo contener más su ira se enfrentara al hombre acusado de matar a su hijo en el tribunal. Donald Byrd, padre de Kai Juan Byrd, estaba tan enfadado con el criminal condenado que siguió gritándole hasta que lo sacaron a rastras de la sala. Lucas Kendall, de 26 años en el momento del asesinato, trabajaba como guardia de seguridad armado en el Club Lex o Rolex, un club de striptease de Miami. El 1 de junio de 2012, Kendall llegó al Club Lex para su turno de las 11 de la noche y estaba de pie junto a su camioneta, atándose su equipo para la noche, que incluía un chaleco antibalas negro con 2 cargadores y una placa de metal brillante, un cargador de 17 balas, una Glock 19, guantes negros y una funda con una porra. Mientras se organizaba, se dio cuenta de que 2 hombres sentados en el interior de una camioneta Ford gris entraban en el espacio contiguo a su propia camioneta. Kendall, también conocido como Juice, afirmó que los hombres le miraban amenazadoramente y estaban liando lo que supuso que era un porro de marihuana. Tras aparcar su camioneta, Kendall dijo que se acercó a saludar a 2 colegas de Force Protection Security antes de volver a su camioneta para coger unos cigarrillos. Cuando se acercaba a su camión, ambos hombres afroamericanos salieron de repente de su camión y, según su declaración, uno de ellos gritó: «Te voy a matar, negro», mientras que el conductor, Michael Smathers, parecía que podría haber estado tirando de algo hacia arriba. En lo que dijo fue defensa propia, Kendall sacó entonces su pistola y abrió fuego contra ambos hombres. Disparó al menos 3 veces contra el parabrisas y continuó por el lado del conductor, donde disparó 4 veces contra Smathers. Keegan Byrd, padre de 2 hijos,
que iba sentado en el asiento del copiloto, cayó del coche al asfalto e intentó ponerse a cubierto debajo del camión. Según Kendall, perseguí al agresor y cuando estuve en posición de disparar, lo hice de nuevo. Kendall no pudo ver las manos de Byrd y no oyó disparos, dijo, pero temí por mi vida. Siguió disparando y, cuando terminó, Byrd había recibido un total de 8 disparos, al menos 4 de ellos en la espalda. Kendall dijo que pensaba que los hombres iban armados, pero las investigaciones revelaron que ambos no llevaban armas. Cuando los 2 hombres atacados fueron trasladados al hospital, Byrd ya había muerto y Smathers permanecía en estado crítico, ya que estaba paralizado de cintura para abajo. En una entrevista con Smathers en el hospital, declaró que ni él ni su amigo Kaijuan Byrd dijeron nada a Kendall. Según él, abrió la puerta de su coche y el guardia le dijo que levantara las manos, cosa que hizo. En sus palabras, no hubo ni siquiera intercambio de palabras. No le dijimos ni una palabra. Lo único que recuerdo es que abrí la puerta del coche y me dijo que levantara las manos. Pero Kendall sacó su Glock y empezó a disparar. El 8 de junio de 2012, Kendall fue detenido acusado de intento de asesinato y asesinato en segundo grado. Más tarde, ese mismo año, se le diagnosticaron múltiples enfermedades mentales, entre ellas trastorno de control de impulsos y trastorno antisocial de la personalidad, pero los médicos forenses y un juez lo consideraron competente para ser juzgado. En una vista, Kendall intentó apelar sus condiciones de aislamiento, y un abogado afirmó que lo mejor para Kendall sería permanecer aislado en el hospital en lugar de en la cárcel. Juez: y entonces, la cuestión es que usted quiere que se le aloje ¿dónde? Abogado: en la misma instalación en la que ha estado alojado, juez, para evitar que se descompense. Abogado: sí, su señoría. Eventualmente se descompensó hasta el punto donde estaba sentado en posición fetal, desnudo, sin comer y sin interactuar con ningún otro ser humano. Al ver que el abogado intentaba encontrar una manera de que Kendall evitara permanecer en la cárcel, Donald Byrd, el padre de la víctima, montó rápidamente en cólera y se enfrentó al asesino. Mi hijo es hombre muerto. Mi hijo es... que tiene que ir a la cárcel. No necesita estar en un hospital psiquiátrico. Necesita sentirse culpable, tío. No estaba loco. No estaba loco cuando mató o asesinó a mi hijo, hombre. No estaba loco entonces, pero está loco ahora. De repente, ¿ahora está loco? Tuvieron que sacarlo de la sala mientras Kendall miraba, sin dar muestras de emoción. Decidió actuar como su propio abogado y representarse a sí mismo en el juicio. Dijo a los miembros del jurado que le detenían por ser blanco. La razón por la que se fabricaron las pruebas es porque soy blanco. A pesar de la advertencia del juez, continuó diciendo: los sujetos a los que disparé eran afroamericanos. Puedo demostrarlo. Lo que no me permiten decirles es que fui detenido por el tiroteo de George Zimmerman. Su madre también lo defendió diciendo que su paso por la cárcel del condado de Miami-Dade fue parte de la razón por la que su hijo enfermó mentalmente. Mi hijo ha sido aterrorizado en nuestro sistema. ¿Y para qué? Dijo. Él es completamente inocente de estos 2 atacantes. Él es la víctima. Mi hijo es la víctima en todo este asunto. En el juicio, Kendall no intentó defenderse presentando pruebas válidas, ni aceptó la asistencia de su abogado de oficio. Tenía antecedentes penales, y sin embargo, se le permitió trabajar como guardia armado. El jurado no se creyó su historia, y Kendall fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más otros 30 años consecutivos de cárcel. Peter Anderson. Y las emociones se encendieron en la sala del tribunal. Peter, Peter, Peter. Este hombre de aquí es Peter Anderson, el padre de una niña de 5 años que fue asesinada por el novio de su madre. Dominado por las emociones, se abalanzó sobre el asesino acusado cuando comparecía por primera vez en el Tribunal Superior del Condado de Clark. El 2 de noviembre de 2018, alrededor de las 5 p.m., la policía de Vancouver respondió a una llamada a los apartamentos Madison Park, donde los equipos de emergencia estaban tratando las heridas de Hartley Anderson, de 5 años. Su madre, Natasha Luchau, había llamado al 911 después de encontrar a su hija que no respondía. Según los informes, Ryan Burge, de 37 años, novio de Natasha en aquel momento, había estado cuidando de Hartley todo el día mientras sus hijos estaban en el colegio y ella en el trabajo. Burge afirmó que Hartley tuvo una rabieta cuando salieron de una tienda de comestibles. Cuando llegaron a casa, decidió enviarla a su habitación y fue allí donde se golpeó la cabeza repetidamente contra una pared. Cuando la llevaron al hospital, la niña había muerto. Un neurocirujano del hospital infantil declaró a un detective que Hartley había sufrido un derrame cerebral y un edema cerebral masivo. Sin embargo, dijo que las lesiones de su cabeza no podían ser autoinfligidas.
A continuación, Burge fue detenido e ingresado en la cárcel del condado de Clark por asesinato en segundo grado y se le impuso una fianza de $5 millones. Durante la primera vista judicial, se vio a miembros de la familia y amigos de Hartley en la sala del tribunal, llevando camisetas con la foto de Hartley impresa en la parte delantera para mostrar su solidaridad con los afligidos padres. En cuanto Burge entró en la sala, se pudo ver a la madre de Hartley, Natasha, llorando desconsoladamente, mientras era consolada por quienes la rodeaban. Antes de que el tribunal pudiera proceder con el orden del día, Peter Anderson, padre del niño muerto, se abalanzó airadamente sobre Burge. Desafortunadamente, no pudo lanzar algunos puñetazos al acusado de asesinato antes de que fuera arrastrado fuera de la sala del tribunal por los ayudantes del sheriff en el suelo. En febrero de 2020, un jurado del Tribunal Superior del Condado de Clark declaró a Burge culpable del segundo cargo que se le imputaba, que era el de asesinato en segundo grado, al considerar que había matado a Hartley Anderson mientras la cuidaba. Burge también fue acusado de asesinato en primer grado, pero los miembros del jurado no se decidieron y en su lugar lo declararon culpable del cargo menor de homicidio involuntario. También determinaron que Burge era culpable de varios factores que hacían que su crimen fuera atroz, especialmente porque Hartley era vulnerable y él traicionó su posición de confianza. A pesar de esta condena, no fue suficiente para borrar el desgarrador sentimiento de dolor que sintió la familia de Hartley. Su abuelo Tim Lauchau habló con los periodistas y expresó lo triste que se sentía tras la muerte de su nieta. Nunca llegaré a verla graduarse, de la escuela secundaria o casarse o nada. Él nos quitó eso. Nos quitó la alegría que teníamos con ella. Espero que el sistema funcione. Espero que el sistema funcione. Lisa Balch, compañera de trabajo de Lauchau, ayudó a la familia a repartir las camisetas negras con la foto de Hartley en la parte delantera, y también les ayudó a recoger donativos para la familia. Ella también tenía algo que decir sobre el caso. Estuvo en nuestra fiesta de Halloween, en el trabajo el miércoles, y recibí mi último abrazo de ella, y es desgarrador ver a alguien pasar por todo esto. Finalmente, Burge fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de Hartley, de 5 años, mientras la cuidaba. Debido a las precauciones de COVID-19, la sentencia tuvo lugar virtualmente, ya que Burge compareció por vídeo para escuchar su veredicto. Durante el proceso de emisión de su sentencia, la juez del Tribunal Superior del Condado de Clark, Jennifer Snyder, dijo que no creía que Burge hubiera asumido responsabilidad o rendición de cuentas en absoluto, especialmente después de que se negara a hacer una declaración. Además de la sentencia de 40 años, Burge también fue condenado a cumplir 36 meses de custodia comunitaria y debe someterse a un tratamiento contra la ira y el abuso de sustancias. Tampoco podrá tener contacto con niños menores de 12 años. Juan López. Estalla una pelea durante la comparecencia de un sospechoso de asesinato. A continuación, echemos un vistazo al caos que se produjo en el Tribunal Superior de Hartford, donde los familiares de una víctima de asesinato de 16 años trataron de atacar al asesino convicto. El padre de la víctima, Juan López, y su hermano José López intentaron atacar a Isaías Benítez, de 22 años, acusado de disparar mortalmente a Felipe López. La víctima era un antiguo alumno del Windsor High School y también era padre de una hija de 7 meses. Fue asesinado apenas 2 días antes de cumplir 17 años. El 24 de abril de 2019, la policía recibió una llamada al 911, poco antes de la 1, o sea AM, informando de un accidente en la intersección de Albany Avenue y Sigourney Street. La llamada decía que un vehículo se pasó el semáforo en Sigourney Street, cruzó Albany Avenue antes de estrellarse contra un vehículo estacionado en el lote de entrada de una iglesia. Cuando la policía llegó al lugar, descubrió a un joven que no reaccionaba en el asiento del conductor del coche. Tenía al menos una herida de bala. La policía descubriría más tarde que el joven conductor era Felipe López, de 16 años y natural de Windsor. Según la información obtenida de la orden de detención de Benítez, la policía descubrió un iPhone plateado en la consola central del Nissan Altima 1998 que conducía Felipe cuando recibió el disparo, junto con una bolsa de plástico que contenía marihuana. Sin testigos en el momento del tiroteo ni pruebas que demostraran quién era el asesino, a la policía no le quedó más remedio que descifrar la contraseña del teléfono. Fue entonces cuando descubrieron un mensaje a través de Facebook Messenger que había sido enviado sobre las 12:30 de la mañana del día del tiroteo. López se había puesto en contacto con un tal Hennessy Kailani que quería comprar marihuana. López accedió a entregar la bolsa de 10 centavos en la calle Sigourney, donde la persona se reuniría con él en 5 minutos. La policía pudo entonces rastrear el nombre de usuario hasta Isaiah Benítez, que compartía la cuenta de Facebook con la madre de sus hijos.
confesó el delito y se entregó a la policía el 26 de abril. Según su declaración, le dijo al joven español que venía a comprar la hierba, momento en el que el chico le agarró del brazo izquierdo. Tal vez en defensa propia, Benítez sacó una pistola que llevaba escondida en la cintura con el brazo derecho y disparó 2 veces al chico. Benítez dijo a la policía que vio cómo el coche cruzaba a toda velocidad la avenida Albany y se estrellaba en la entrada de la iglesia. Al verlo, corrió por los patios traseros hasta una casa de la calle Kent. La policía y la familia creen que Felipe López podría haber estado intentando conducir hasta el hospital antes de estrellarse. Murió en el hospital y centro médico St. Francis poco después de la 1 de la madrugada. En la comparecencia de Benítez, la familia de López compareció ante el tribunal y todo parecía ir bien antes de que Juan López y el hermano de Felipe intentaran atacar al acusado de asesinato. Aunque la acción real no fue capturada por la cámara, así es como el drama se desarrolló en la corte. La policía se apresuró rápidamente a sacar a Isaías Benítez y la sala se cerró temporalmente. No se ve toda la acción debido a las reglas de la corte, sobre lo que se nos permite mostrar en el interior. El padre y el hermano de Felipe fueron detenidos temporalmente. Media docena de alguaciles judiciales y el abogado de oficio de Isaías Benítez tuvieron que colocarse entre el acusado y la familia de la víctima para evitar nuevas agresiones. Benítez fue introducido de nuevo en una celda de detención mientras los alguaciles retenían a Juan y José López y al mismo tiempo empujaban a familiares y amigos fuera de la sala. Tras ser esposado y colocado en un banco, Juan López empezó a sollozar diciendo: «Ha matado a mi hijo, ha matado a mi hijo, era solo un niño, no le hizo nada a nadie». Benítez fue puesto de nuevo bajo custodia y su fianza se fijó en $1,5 millones. Rick Kaufman. Un padre furioso tuvo que ser escoltado fuera de un tribunal de Tennessee después de que intentara atacar a los hombres que habían asesinado a su hija. El 3 de diciembre de 2020, Caitlin Kaufman, una enfermera de Nashville de 26 años, se dirigía a su trabajo en el Hospital St. Thomas Ascension West cuando Devonte Hill le disparó mortalmente. Devonte Hill, de 21 años en ese momento, viajaba en un coche junto a James Cowan, de 28 años, cuando el primero disparó contra la enfermera. Días después, Devonte Hill fue detenido por el tiroteo. La policía de Nashville dice que un hombre ha sido arrestado por el asesinato de una enfermera tiroteada. En su camino al trabajo, la policía dice que detuvo a 21 años de edad Devonte Lewis Hill esta mañana. Se enfrenta a cargos de homicidio criminal. Dicen que Hill admitió su implicación en el asesinato de la enfermera de St. Thomas West, Caitlin Kaufman. Cowan también fue detenido, y los dos fueron acusados de asesinato en primer grado. En una audiencia en la corte, el padre de Caitlin, Rick Kaufman, que estaba emocional con el dolor, trató de atacar a los dos hombres, pero fue detenido antes de que pudiera llegar a donde estaban sentados. Apenas unos segundos después de que los acusados fueron llevados a la sala, el padre de la víctima tuvo que ser físicamente escoltado fuera de la sala, mientras que la madre de la víctima se sentó en uno de los bancos y lloraba. Al principio, Hill mintió afirmando que estaba en Atlanta con una mujer sin nombre cuando ocurrió el tiroteo. Además, cuando le mostraron una foto de Cowan, negó conocerle. Sin embargo, el caso dio un giro diferente en enero de 2023, cuando Hill decidió explicar su punto de vista en su juicio en la sala de la juez del condado de Davidson, Angelita Blackshear Dalton. Cuando fue llamado al estrado de los testigos, lo primero que dijo Hill fue: «Lo hice, no estaba pensando». Según Hill, ese día estaba en Hermitage para ver a su hermano y había fumado marihuana, consumido un poco de cocaína e incluso tomado un Xanax. Cowan, que estaba con él, quería ir a recoger a su novia al trabajo, así que el dúo viajó junto con Hill en el asiento del copiloto. «Cuando íbamos en coche, ella vino por la izquierda y nos cortó el paso», declaró Hill. «Cowan pisó el freno y me sobresaltó. Recuerdo que cogí la pistola y disparé, pero no podía recordar en ese momento cuántos disparos había hecho», dijo. Un agente de Metro Parks había sido quien descubrió un todoterreno Mazda en el arcén derecho contra el guardarraíl y, suponiendo que el conductor se había estrellado, se acercó para ayudar. En su lugar, encontraron a Kaufman ya muerto por una herida de bala. Los detectives dijeron que se habían efectuado 6 disparos contra su vehículo. Cuando le preguntaron si Cowan tenía algo que ver con el tiroteo, Hill declaró que no. Mencionó que 1 hora y media después del tiroteo, buscó «tiroteo en Nashville» en su teléfono, y fue entonces cuando se enteró de que alguien había muerto. Entró en pánico y empezó a tomar más drogas para hacer frente a la situación. Horas después del tiroteo, Hill envió un mensaje a un amigo para intercambiar el arma homicida. Sin embargo, entregó la pistola a su amigo de la infancia, Jacques Merrill Odom, a cambio de otra. Fue Merrill Odom
quien acabó entregándolo a las autoridades. Ese mismo mes, Cowan fue absuelto por el jurado del Tribunal del Condado de Davidson. Estado de Tennessee contra James Edwards Cowan, Devonte Lewis Hill. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado, James Edwards Cowan, inocente. El jurado declara a Devonte Lewis Hill culpable de asesinato en segundo grado. Tras la lectura del veredicto, la familia Kaufman y los fiscales del estado abandonaron la sala sin hacer ningún comentario. El 3 de marzo de 2023, Hill compareció ante el tribunal para su sentencia. El hombre que mató a una enfermera en un aparente tiroteo de furia al volante, hoy ha recibido la pena máxima. El jurado declaró a Devonte Hill culpable de asesinato en segundo grado en enero. Admitió haber disparado a Caitlin Kaufman, después de que él afirmó que ella cortó el coche en el que estaba. Según el fiscal del distrito, el juez le impuso 25 años de prisión. Devonte iba a pasar más de 2 décadas en prisión antes de volver a ser un hombre libre. Después de ver este emotivo vídeo de 8 padres que atacaron a los asesinos de sus hijos en los tribunales, una cosa es cierta: el dolor de perder a un ser querido puede alterar el corazón y la mente. Aunque las acciones de estos padres puedan considerarse temerarias, en realidad no se puede decir a la gente cómo expresar el dolor. Si te gusta este vídeo, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más vídeos increíbles como este.